Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nico. Hoy vamos a estar hablando de modelos de lenguaje durante 2024. Vamos a estar viendo qué aprendimos durante el último año. Nos vamos a basar en un artículo muy bueno, la verdad que sacó Simon Willison hace unos días, pero vamos a estar viendo un montón de otras cosas. Este video va a ser más que nada un review de todo lo que estuvo pasando. Las próximas semanas voy a estar subiendo un par de videos un poquito más técnicos, pero este creo que nos da un buen raconto de todos los eventos que tuvimos durante este último año, que la verdad que fue muy bueno, muy bueno. Y nos vamos a estar basando en este artículo de Simon Willison, que es uno de los cofundadores de Django, que es un framework de Python, pero también es bastante activo en redes sociales, en X, y la verdad los recomiendo seguirlo. Yo lo tengo todo. Sigo mucho los artículos que escribe, hace reviews realmente muy buenos, así que recomendado. Así que vamos a estar viendo esto. Primero que nada, como pueden ver, hay un montón de cosas que vamos a estar hablando. Y como estoy pagando otra vez ChatGPT, agarré y el último modelo, que es el O1, que es el O1, ¿sí? Que es un modelo de razonamiento. Tenemos un video también que puse sobre qué significa, cómo funciona O1 y más o menos qué están haciendo otras empresas sobre eso. Pero le pedí que me haga un mapa mental de todo este artículo, ¿no? Así que lo que vamos a ver, lo vamos a romper en tres partes, básicamente. Primero, ¿qué pasó? Que tuvimos un punto de quiebre acá, de inflexión, con GPT, una barrera que teníamos que era con GPT-4, que ahora básicamente muchas empresas, 18 empresas u organizaciones, están generando o han entrenado modelos que son mejores que el modelo GPT-4 original que teníamos del 2023. Y también que varios de estos modelos se pueden correr en laptops y algunos que quizás no tienen la capacidad de GPT-4, pero tienen la capacidad de ChatGPT, el original, pueden correr en teléfonos celulares. Después vamos a ver un poquito de los últimos updates en el mercado. Vamos a ver que los precios, la verdad, de inferencia, o sea, de correr una sola prompt a través de estos modelos, cayó totalmente. Esto más que nada porque hay mucha competencia y porque mejoró muchísimo la eficiencia de esto. Vamos a hablar un poquito de la multimodalidad, visión, audio, video. Esto de tener voz y cámaras que están funcionando en tiempo real. También todo lo que es la generación de aplicaciones a través de prompts. Y después, bueno, vamos a ver un poco cuáles son los desafíos y las tendencias que que vimos durante 2024, ¿no? Acceso universal a modelos, los agentes, las evaluaciones, qué le pasó a Apple, esto que estamos hablando de modelos de razonamiento y lo que es el scaling dentro de la inferencia, no dentro del entrenamiento. También vamos a hablar un poquito sobre este modelo que no hice ningún video, pero ocupó, digamos, bastante toda la dialéctica que estaba, toda la narrativa que se estaban armando, las discusiones en Twitter, que es sobre un modelo de China, DeepSeek, que es el laboratorio original es Alibaba, que hicieron un entrenamiento al nivel, o sea, estado del arte con solamente, ¿no? Pero para los presupuestos que se manejan en estas empresas, 6 millones de dólares es bastante poco. Y después, bueno, vamos a ver un poquito el impacto ambiental que tenemos, contenido de AI, synthetic data y un montón de otras cosas. Así que primero que nada, vamos a ver un poco sobre esto del momento de quiebre, ¿no? Así que nos volvemos al artículo y decimos, mira, ¿qué pasó? ChatGPT, en realidad, si nos vamos a este timeline que tenemos acá, está muy bueno. La verdad, tiene desde el 2022, 2023, 2024, etc. Pero nos cuenta un poquito qué fue lo que estuvo pasando en inteligencia artificial, ¿no? 2022, esto fue bastante interesante porque yo vi acá en abril, teníamos DALL-E 2, que nos estaban diciendo que se iba a hacer un release, digamos, gradual, pero DALL-E empezaba a estar disponible, ¿no? Empezaba a salir Stable Diffusion. Esto era, o sea, acá comenzaba la revolución de AI. Primero con modelos de generación de imágenes. En este momento no teníamos texto. O sea, el texto no existía casi. Teníamos algunos modelos como Text DaVinci y de código, de generación de código, que estaban atrás de una API, pero eran bastante básicos en general. Es más, yo hice estos dos videos, se pueden fijar, este es el segundo video que hice.
que fue o sea, hace 3 años, esto fue en el 2022, en diciembre. Esto era porque 2021, fíjense, esto es un paper Glide que había sacado OpenAI, ¿no? Lo había hecho, creo que está por acá, acá yo, en realidad, Block DALL-E, o sea, anunció DALL-E y, y entonces, claro, acá comienza lo que es esta revolución con DALL-E. Después, Stable Diffusion pasa a ser la versión gratuita de DALL-E. Y teníamos este tipo de modelos como Glide, por ejemplo, que lo habían hecho open source. O sea, OpenAI lo había hecho en open source al principio. Y después pueden ver que acá, yo ya para agosto del 2022 ya me habían dado acceso a DALL-E 2 y lo empezamos a probar. Este era el tipo de imágenes que se podían generar en esa época, que era bastante revolucionaria, ¿no? Y después para noviembre, los tipos sacan ChatGPT y claro, ya veníamos con Stable Diffusion, un poquito de DALL-E, y cuando llega ChatGPT, esto fue revolución, ¿no? O sea, una sensación viral, etc. Y de ahí podemos decir que es una especie de momento Sputnik y empieza una carrera de AI. Pero bueno, eso fue 2022. ¿Qué pasó? En el 2023, aproximadamente en marzo, ¿no? El 14 de marzo, eh, OpenAI saca GPT-4. Y GPT-4 es muchísimo mejor que todo lo demás. Muchísimo mejor. Sale las primeras versiones de Google, que saca un chat que se llama Bard, que tenía un modelo de lenguaje llamado Lambda en ese momento, que si no se acuerdan, ahí hubo uno de los investigadores, uno de los researchers que estuvo atrás de esto. El tipo se asustó tanto, o sea, le empezó a preguntar al modelo, salió un artículo periodístico, el tipo empieza a preguntar al modelo y dice, no, está vivo, es un ser consciente, y etcétera, y quiero renunciar, bueno, etcétera. Lo terminan echando. En este momento, ¿no? Así, imagínense de dónde empezamos y a dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, 2023 teníamos esto. Y acá yo le pregunté a Grok, que la verdad que anda bastante bien. Esto sí es gratis, o sea, si tiene Twitter, a la verdad que es gratis, está bastante bueno. Yo me acuerdo que Emad, que era el CEO de Stability AI, que es la empresa que hizo Stable Diffusion. El tipo acá tiene las fuentes, ¿no? Pero en el principio de 2024, ¿no? Acuérdense, acá apenas salió este modelo de GPT-4. Apenas. Y el tipo lo que está diciendo es, mira, tenemos en un teléfono, seguramente el año que viene, tengamos modelos que funcionen parecidos a GPT-4 en un teléfono, ¿no? En el 2024, o sea, ahora, este año, en el 2025 tendríamos que tener modelos andando en nuestro teléfono que tengan el mismo nivel de performance, ¿no? Así que si nos guiamos por esto, tenía razón. La verdad que tenía razón en lo que nos dijo. Y pueden verlo acá, si nos volvemos para atrás, pueden ver que la ventaja que tenía OpenAI en ese momento con ChatGPT, con GPT-4, perdón, ahora ya tenemos, o sea, este es el que tenemos acá en el puesto 69, esta es donde está ahora, ¿no? Y tenemos 18 organizaciones arriba que han hecho mejores modelos que esa versión inicial de GPT-4. Otra cosa que tenemos que es esto de que los modelos empezaron a ser mucho más pequeños, ¿no? Y acá tenemos distintos ejemplos de cómo corren en una notebook, ¿no? Si tienen, por ejemplo, una MacBook, van a ver ahora, digamos, otros tipos de formas que se llama como cuantizar el modelo, ¿no? Entonces se le reduce un poquito la precisión, pero el cambio no es notorio y lo podemos usar con mucha menos memoria en general. Entonces eso nos permite correr estos modelos en menos hardware, ¿no? Y lo hace posible que lo podamos usar en una notebook y eventualmente que lo podamos usar en un teléfono, ¿no? Con modelos que tienen menor cantidad de parámetros, ¿no? Entonces, acá pueden ver, una cosa que dice Simon es, mira, yo pensé que un modelo con estas capacidades y la calidad de GPT-4 necesitaba de un data center, la verdad. ¿Por qué data center? Porque acá creo que era la NVIDIA DGX A100. No, esto era lo que se necesitaba en su momento para correr este tipo de cosas. O sea, obviamente ahora no tiene este precio, pero en su momento una de estas cosas salía $150.000, ¿no? Acá está más o menos, ¿no? 170.000 libras. Pero esto es lo que salía en este tipo de cosas. Entonces, en un momento cuando apenas salieron este modelo, cuando apenas salió GPT-4, lo que se decía es, mirá, vos querés correrlo, sos país X, sos organización X,
Y necesitas pagar esta cantidad de plata para correr este tipo de modelos. Si lo tenés. En ese caso, nadie lo tenía. Solamente OpenAI tenía este tipo de modelos. Un año después, hay muchas versiones, ¿no? Y les quería mostrar acá un poquito que tenemos GitHub. Acá, Hugging Face, por ejemplo, está sacando ahora un ecosistema nuevo, se llama Small Language Model, acá. Y pueden ver que tienen distintas versiones, ¿no? De los modelos. Acá tienen un modelo de 1.7 billones de parámetros que lo están usando también como digamos, el backbone de los modelos de visión, eventualmente, que son también pequeños. Entonces, estos modelos ya son vamos para abajo. Bastante buenos. O sea, en general, esto ya sirve para una multitud de casos de uso que son útiles, ¿no? Entonces, eso quiere decir que muy pronto, así como decía Emad, muy pronto tendremos este tipo de modelos que funcionan en un celular, ¿no? Por ahora un celular muy potente, pero eventualmente un celular menos potente y más pequeño, por ejemplo, más barato, ¿no? Esta página acá, que la hizo, que la hace acá Bybap también, se basa en esto, le hace un parseo de todas las cosas que pasaron acá y lo pone de esta forma en una tabla. Y la verdad que cuando uno lo ve así es impresionante todo lo que tuvimos de desarrollo este último año. Pueden ver que acá empieza a aparecer Grok. La primera versión la hicieron pública, o sea, liberaron los weights del modelo. Después ya empezaron a hacerlo cerrado, ¿no? O sea, lo puedes acceder solo a través de una API. Pero pueden ver cómo empiezan a aparecer cosas. O sea, todo lo que está en verde son modelos abiertos, o por lo menos de open weights, y todos los que tienen en rojo son modelos cerrados, que solo puedes accederlos, son propietarios, digamos, y solo puedes acceder a través de una API. Y pueden ver acá cómo empiezan a aparecer todo, ¿no? O sea, es increíble, podemos ver que casi está empatado, ¿no? O sea, tenemos algunas organizaciones, empiezan a aparecer cosas chinas, ¿no? DeepSeek empieza a aparecer acá, Yi también, que dejaron de publicar, pero empezó a aparecer, Mistral, que dejaron de publicar últimamente, pero estaban sacando muchas cosas, Flax, etcétera, ¿no? Y empezamos a ver cómo el ecosistema ya se vuelve mucho más complejo. Antes, cuando teníamos un par de jugadores, ¿no? Ahora ya tenemos 20, 50, ¿cuántas empresas están haciendo este tipo de cosas? Eventualmente habrá una convergencia y una consolidación del mercado, pero por ahora estamos viendo bastante competencia que está bastante buena. Si nos vamos para atrás, ya tenemos esto, punto de quiebre. Vamos a ver un poquito los cambios en el mercado que tuvimos, ¿no? Y uno de ellos es que los precios se fueron para abajo mal. Y si nos vamos al primer modelo que salió, cuando salió GPT-4 en el 2023, más o menos salía $30 un millón de tokens. Acuérdense, tokens en este caso lo representamos como una palabra, básicamente. Suponemos que es una palabra, es un poquito distinto a eso, dependiendo del lenguaje, dependiendo de un montón de cosas, pero supongamos que es una palabra, ¿no? Entonces, si nosotros le subimos un PDF gigante, eso cuenta como puede tener millones de palabras, ¿no? Entonces, quiere decir que solamente, y le decimos, bueno, ahora resumímelo, solamente leer, si tiene un millón de tokens, solamente leerlo nos saldría $30 en su momento, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y después generarnos el resumen, bueno, saldría el equivalente de eso por las palabras que tenga el resumen, ¿no? Pero se imaginan que si escribimos una prompt mal y le mandamos el libro, nos hubiera salido $30 y hubiéramos tenido un output incorrecto o malo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hacía muy caro la experimentación y esencialmente había muchos casos de uso que no servían. Cuando teníamos muchos documentos con un volumen muy amplio, no podíamos usarlo. En realidad no eran útiles este tipo de cosas, ¿no? Y ahora podemos ver que pasamos de $30 a quizás 25 centavos el modelo, el millón de tokens, ¿no? Acá hay una cosa muy linda, hay una página, esta Artificial Analysis, la verdad que con el tiempo se convirtieron en uno de los, o el mejor lugar donde se concentran todos los modelos, acá pueden compararlos, la verdad, todos, o uno mini, etcétera. Se hacen comparativas por calidad, por velocidad, o sea, por la cantidad de tokens por segundo que se generan, el precio también. Pueden ver acá Quality Index, acá pueden ver estos diferentes tipos de benchmarks. ¿Se acuerdan? Bueno, este es uno de los que más se utilizan. Ahora puede ser que haya una saturación, se haya logrado saturación en este tipo de benchmark, pero bueno, hay otros también. Pueden ver cómo ya
empezamos a llegar como todos están arriba del 90%, entonces claramente tenemos una saturación en este tipo de benchmarks y se tienen que generar nuevos. Pero si nos vamos a precio, pueden ver cómo pasamos de $30, ¿se acuerdan? Que teníamos $30 al principio. Bueno, ahora estamos en 0,3, 0,7, 0,7. Muy, muy poco, ¿no? O sea, ahora realmente quizás, no sé, tener un robotito que te lea todas las noticias de muchos canales de noticias al mismo tiempo y te las resuma. Quizás antes era algo que te salía muy caro y ahora la verdad que no es tan caro. Entonces podemos ver cómo se habilitan nuevos casos de uso con este tipo de cosas. Acá había una cosa que a mí me parece interesante para compararlo, ¿no? Obviamente esto lo que está pasando son economías de escala, hay mucha más competencia, hay mucha eficiencia, ¿no? En la forma en la que se corre la inferencia, en el hardware que se está usando, etcétera. Y esto obviamente a mí me hace acordar, la verdad, voy a hacer otro caso, o sea, me voy a ir a otra área, pero es la generación de energía, ¿no? Que está muy ligada a esto, por la parte de los data centers. Pero en general esto, levelized cost of energy, bueno, acá es como que agarran el costo, agarran el costo total de toda su vida útil, ¿no? O sea, no te dicen, hice una planta nuclear en los primeros 5 días y me medís cuánto vale la generación de energía y es muy cara. Te gastaste un montón de plata y pues es muy cara. Pero durante toda la vida útil de esa planta, si haces el precio, bueno, te sale que es aproximadamente, no sé. Pero a mí me parecía muy interesante, esto de 2009 a 2024, muy interesante cómo cayeron los precios de la energía solar, básicamente de los paneles. Algo que era muy caro, ¿no? Cuando se empezó a usar masivamente, especialmente por China, o sea, España, Alemania, Estados Unidos, pero eventualmente China fue la que hizo este push tan grande acá de baja de precio. Eh, esto volvió a estas tecnologías usables, ¿no? O sea, ahora que tienen este precio, la verdad que compiten, pueden ver acá que compite con el gas, ¿no? En algunos casos. Entonces, muy interesante. Em, Esto también tiene otra contrapartida que es que tanto esta capacidad que estamos haciendo, ahora lo vamos a ver un poco con el impacto ambiental cuando hablemos un poquito, pero que tanto esta capacidad es real, este push de eficiencias o de, eh, ¿cómo se llama? O de eficiencias en hardware o de la forma en la que funcionan los modelos, versus simplemente haber gastado eh, mucho dinero en una sobrecapacidad. Y esto lo quiero comparar con China. Ahora vamos a ver esto un ejemplo con otra cosa, pero China pasó de tener ¿dónde está? Está por acá. De tener el 6% en el 2000 de la infraestructura global a tener el 45% para el 2030, ¿no? O sea, lo que está haciendo esto es que te bajen, o sea, parte de eso es lo que hace que baje este precio. Y esto también, la otra contrapartida de generar, o sea, de recibir la energía solar es que la tenés que almacenar en algún lado. Entonces, esto les dio un conocimiento en baterías impresionante y esto obviamente los hace hacer mejores autos eléctricos y ahora nadie puede competir con China, por ejemplo. ¿No? Entonces, acá vemos cómo una cosa, ¿no? Tiene ramificaciones en otro lado completamente. Entonces, esta baja de precio que tenemos acá, no sabemos muy bien cómo va a repercutir en el futuro, ¿no? En qué parte. Y pueden ver que acá también habla un poquito de la automatización, la cantidad de robots en la industria manufacturera. Pueden ver China está acá. Esto no sé qué año es, pero pueden verlo. Está en el 2023, perdón. Está tercero. Imagínense que a medida que, o sea, con esta baja, con la inversión que están haciendo en AI, esto va a subir aún más todavía, ¿no? La densidad de robots que van a tener. Pero bueno, si nos volvemos para atrás, decíamos, los precios se fueron para abajo, acá. O sea, actividades que antes no tenían sentido, que era, por ejemplo, mira, tengo una galería de 70.000 imágenes. La verdad quiero que me generes descripciones de texto de cada una de las imágenes. Bueno, antes salía, no sé, 10.000, no sé si tiene el ejemplo acá, pero antes salía un montón de dinero y ahora le sale $1, por ejemplo, ¿no? Hacerle el procesamiento. Imagínense si son un museo, pueden generar esto por bastante poco dinero, ¿no? Después tenemos lo que es la multimodalidad, y esto lo pueden ver. Meta hizo varios anuncios de anteojos. Creo que todos la verdad, OpenAI, Apple, Meta, están todos trabajando en anteojos. Los de Meta, la verdad que están bastante buenos. El otro día los AI, a ver si los podemos ver. Los Smart, acá están los AI Glasses. Sí, esto los vi el otro día en un local,
acá en UK, lo podemos ver, o sea, obviamente son carísimos, pero tienen una camarita acá y tienen un micrófono, ¿no? En los costados. Entonces uno ya empieza a interactuar con el ambiente, con este tipo de cosas, ¿no? Y siempre que decimos la multimodalidad, estamos hablando también de la voz, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en voz, estamos pensando en, creo que esto era, no puedo acordar el nombre de un repo que tenía, que había hecho Cutting Face, que está bastante bueno, pero en general, normalmente lo que pasaba era que vos hablabas, tenías un modelo de voz, lo pasaba a texto, tenías que tener un modelo también que te detecte los silencios para poder bloquear bien dónde es audio y dónde no es audio. Una vez que tenías el texto, lo pasabas a un modelo de lenguaje, después tenías ese modelo de lenguaje que te daba una respuesta y después eso pasaba de texto a voz de nuevo. Y tenías varios componentes encadenados entre sí para producir esa interacción. Pero esto, claro, tiene distintos niveles de precisión y también inherentemente tiene un poco de latencia que le agrega. Entonces lo que pasa ahí es que tenés una experiencia que es bastante mala, no lo puedes interrumpir, por ejemplo, y tarda un poquito en responderte. Lo que tenemos ahora es que lo empezó a hacer, la verdad, OpenAI, que empezó a hacer una demo también en mayo. Hizo una demo con esto de un modo de voz, donde primero hicieron un video donde agregaron esto es muy gracioso, porque le agregaron una voz que era exactamente igual a Scarlett Johansson, ¿no? ¿Cómo se llama? Había, bueno, sale en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, era el personaje perfecto para este tipo de voz, pero claro, no le dijeron nada. Ni siquiera le pidieron permiso o le pagaron o nada, simplemente pusieron una voz que era exactamente igual. Bueno, eventualmente las cambiaron un poco, pero con eso es lo que usaron de demo. O sea, fue un poco de escándalo acá. Si quieren, véanlo. Todo esto y todos los links que vean en el coso van a estar en el video, así que ustedes explórenlo más tranquilo, también a medida que lo van leyendo esto. Pero bueno, hay una cosa acá hacen un ejemplo que dicen, bueno, el Advanced Mode, como les dije, yo estoy pagando, la verdad, ahora por ChatGPT, son 20 mangos por mes, pero si no, esto funciona también gratis y lo pueden ver acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Qué haces, che? ¿Cómo andás? Escúchame, contame un chiste sobre un tipo que usa boina todo el tiempo. No sabemos qué pasa, si tiene un problema, si le está pasando algo malo, pero contame un chiste ahí. Y hacémelo con un acento bien argentino. Nico, ahí va el chiste. Había un tipo que usaba boina todo el tiempo. Un día un amigo le pregunta, che, ¿por qué siempre con la boina? ¿Tenés frío en la cabeza? Y el tipo le responde, no, es que me ayuda a pensar mejor. Y el amigo le dice, ah, entonces es tu boina de ideas. ¿Cómo te quedó eso? Un clásico. No, boludo, malísimo, malísimo el chiste que me dijiste, no tiene ni gracia. Pero si me lo decís con un acento ruso muy fuerte, pero en español, capaz que tiene más gracia. A ver. Vale, Nico, vamos con un acento ruso a ver si te gusta más. Había un hombre que siempre llevaba boina. Un día su amigo le pregunta, Bueno, ¿por qué listo. Muy siempre? bien, muy bien. Entendí lo que decís. Acá básicamente hice lo mismo que en este ejemplo. Este ejemplo quería hacer. Es muy interesante. Tiene sus restricciones esto. Por ejemplo, si yo le pido que haga un acento de otro lugar de Argentina, como puede ser Córdoba, que tiene un acento muy característico, lo que está haciendo está utilizando palabras de Córdoba, pero el acento sigue siendo un acento de la ciudad de Buenos Aires, que es porteño. Entonces no entiende realmente esa diferencia en subgrupos dentro de un país, por ejemplo, ¿no? Así que es interesante. También cuando usan ese tipo de modelo, Advanced Post Mode, este modelo es un modelo que hace, o sea, está haciendo esta multimodalidad a multimodalidad. Eso quiere decir que su entendimiento de texto es un poquito más limitado. Si lo comparamos en forma de performance, van a ver que es más o menos un 60-70% de la performance de GPT-4 solo, si lo usamos a nivel texto, ¿no? Así que tiene sus limitaciones, pero está bastante bueno. Como pueden ver también eso es con audio, pero también ahora hubo más demos. Yo no lo tengo habilitado ahora
Europa no está habilitado, pero tenés básicamente con video, que podés ir grabando cosas. Lo que sí tenemos es una demo que vamos a ver cómo se ve, de Google. Esto tenemos Gemini 2.0. Y acá vamos a ver un ejemplo donde yo le voy a compartir la pantalla. Vamos a ir a esta tab que teníamos el artículo de coso y le vamos a preguntar, ¿me estás escuchando ahora? Sí, te escucho ahora. Perfecto, mirá. Estamos haciendo una demo acá para ver cómo funciona un poquito el AI Studio de Google. Y quiero que me cuentes un poco de este artículo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que pasó entre China y Alemania? Claro, el artículo que estás viendo analiza cómo la producción china ha ido afectando a la industria alemana. El artículo muestra un gráfico de importaciones chinas de Alemania como un porcentaje del Producto Interno Bruto alemán. Se puede ver cómo las importaciones de maquinaria y autopartes las aeronaves chinas han aumentado con el tiempo, lo cual ha afectado negativamente a la producción industrial en Alemania desde el 2017. Perfecto. También hay un gráfico. Perfecto. Está todo bien. Listo. Está bien. ¿Hay algo más que quieras Listo. saber sobre el artículo? Bueno, una de las cosas interesantes, de nuevo, es que lo podemos interrumpir. Esto está bastante bueno. Es interesante Imagínense cómo que el artículo uno puede muestra el tener. impacto de la Vamos a cortar esto. Imagínense que de esta forma, esto básicamente se lo puede poner a un robot que puede interactuar con un ambiente y pueden pasarle cosas a medida que está haciendo cosas, ¿no? Porque si no, nosotros le decimos, quiero que me recites la Biblia entera. Eso va a durar, por ejemplo, 7 minutos, ¿no? Entre que hace una versión resumida de la Biblia. En esos 7 minutos, nosotros tendríamos que, o sea, se está generando a medida que se están streameando la respuesta, ¿no? Entonces, es clave que nosotros podamos interrumpirlo, porque si no tendríamos que esperar que haga toda la respuesta, básicamente. Imagínense que esto fue un avance a nivel API, es bastante bueno, porque estás streameando audio. No streameas por bloques de audio y después esperás una respuesta, sino que lo haces al mismo tiempo. Esto es un avance bastante bueno, que es esto, ¿no? WebSocket API. Esta. WebRTC API. Muy buena, muy buena. Acá después vamos a volver para atrás. ¿Qué teníamos? Teníamos Crash, Multimodal. Bueno, ¿qué es esto de App Generation? ¿No? Una commodity. Y esto, claro, los modelos se volvieron muy buenos en generar apps a través de prompts. Entonces, nosotros podemos empezar a promptear. Y acá tiene un ejemplo muy interesante. Yo, por ejemplo, si copio esto y lo pego, a ver si lo tenemos acá. Tenemos acá, extract URLs. Lo tenemos acá. Nos empieza a hacer esto. Y cuando querés ver cómo se hizo, llegamos a esto. Y acá tenés la conversación directa que tuvo Simon con Claude en este caso, ¿no? Quiero que construyas un artifact, no con React, ¿no? Que me deje pegarle HTML y que me diga que me haga un output con un listado de URLs en forma de links que yo te estoy pegando, básicamente. Y acá te lo hago y bueno, empieza toda la conversación, ¿no? Empieza con esto, y acá te dice coso, pero acá, fíjate, no quiero compartir esto, quiero que bla, 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 y empieza toda una conversación usuario-agente que termina con la generación de esa aplicación, ¿no? Así que bastante, bastante bueno en ese sentido. ¿Qué pasó acá? No vamos a ver todo, porque si no se hace un video enorme y les recomiendo de nuevo que lo sigan a Simon y que se fijen un poquito este artículo en más detalle, pero básicamente quería contar acá de estos desafíos y trends. Esta cosa, vamos a ver un par de cosas tan interesantes. En un momento tuvimos acceso a todos los mejores modelos, ¿no? Que son estos tres. Acceso a través de una interfaz de chat GPT, el mismo chat para Claude y después su equivalente en Gemini. Pero acá con GPT-4o, lo que estamos viendo es que no, ahora tenés que pagar para tener acceso a los mejores modelos, ¿no? El O1 Pro solamente tenés acceso cuando pagás $200 por mes de suscripción. Lo que esto nos está diciendo es que si el futuro de los modelos es que se haga o sea, que se use tokens de inferencia, entonces por defecto vamos a tener que pagar por eso. Y esto nos está diciendo que, listo, para tener acceso a lo mejor, vamos a tener que entrar en esta carrera ahora donde
Algunas personas van a tener acceso a, por ejemplo, no sé, un modelo de razonamiento ilimitado y otras personas solamente de, no sé, 2 horas por día o 1 hora por día y ya ahí empezamos a tener gaps en performance entre personas, ¿no? Lo de los agentes, que todavía vemos por todos lados, y empiezo a ver las discusiones de Twitter, por todos lados se dice agente que hacen un montón de cosas, también se puede definir, o sea, hay un poco de discusión sobre qué es un agente que realiza, ejecuta código, por ejemplo, versus un modelo de lenguaje que está simplemente haciendo function calling, ¿no? Entonces, hay todavía un poquito de discusión alrededor de esto. También hay una cosa que acá Simon hace un punto que me parece muy bueno definir, que es esta idea de que vos no podés setear, o sea, cuando se dan ejemplos de, por ejemplo, yo le di una orden a ChatGPT, generame $100, y se fue, empezó a pensar cosas y me volvió para atrás volvió y me generó $120, por ejemplo. Hay algunos casos donde funciona bien, pero el tema es que no son, estos workflows todavía no son robustos, ¿no? ¿Qué pasa? Si en cualquiera de los componentes intermedios que están encadenados, o sea, nosotros tenemos muchos agentes haciendo algo, resolviendo algo, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la idea esta de metete en todos los canales de noticias, agarrate todos los que son de una ideología más de izquierda, todos los que son de una ideología más de derecha, y quiero que me resumas todo y me lo devuelvas, ¿no? Y tengo una lista de agentes, por ejemplo, que hace eso. Pero digamos, ¿qué pasaría si uno de esos agentes tiene un problema? Por ejemplo, acá. Empezamos a ver acá. Uno de los agentes empieza a leer información que no es verídica o la fuente dentro de estas dos fuentes, ¿no? De izquierda y derecha. Tiene, no sé, 20 fuentes de derecha, una fuente de izquierda, y esta fuente de izquierda tiene algún tipo de error inherente a ello. Entonces, acá podemos ver que nos estará siguiendo esas funciones encadenadas que teníamos, pero en realidad nos está devolviendo un resultado que no nos sirve para nada, básicamente. Entonces, acá un poco lo que dicen es, mira, cuando una discusión, una idea es, bueno, esto se va a resolver cuando estos modelos sean realmente muy inteligentes para discernir si el input que les está entrando es basura o no, efectivamente. Ya empiezan a hablar de las evaluaciones, lo voy a saltear esto, pues es un punto muy importante, hay que tratarlo un poco en detalle. Apple Intelligence, lo que dicen es que es bastante malo, pero la librería en realidad es bastante bueno. Y esto es cierto, porque yo la estoy usando en una Mac y la estoy usando y es bastante buena. Sobre esto de Apple Intelligence, la verdad, acá Marqués hizo un análisis que a mí me gustó mucho, o sea, es bastante práctico, y te dice, bueno, pero en realidad, ¿para qué sirve esto? Y empezás a ver las cosas y no sirven. O sea, está bien, son cosas que son interesantes, pero no sé, burrito, ¿viste? Bueno, está bien, está bueno, pero no es una revolución, ¿no? Esto, tenemos un video que hice sobre esto, Inference Scaling. Básicamente, lo que está pasando acá es, en un momento, cuando vamos a volver al timeline, cuando estábamos acá, 2023, gente decía, mira, ponele plata, va para arriba, esto no te preocupes, preentrenamiento, mientras más texto le pones, mientras más data le pones, esto mejor, increíble. Y empezó a entrar básicamente en una meseta. ¿Por qué se da estas cosas? Porque también hay una idea acá, y quiero que miren la parte izquierda de esta curva, que es esta idea de que todas las funciones exponenciales son en realidad una curva de la S. Se llega a un punto de inflexión donde entramos después en este amesetamiento, ¿no? Entonces, lo que parece que va a ser una exponencial infinita, en realidad no. Llega a un punto de inflexión y llegamos a esta meseta. Entonces, esto es lo que aparentemente está pasando con el preentrenamiento. Y en respuesta a eso se está gastando dinero en esto de la inferencia, aumentar el cómputo en la inferencia. Hay un video que hice, que ahí hablamos un poquito más de eso. Hay un artículo acá que se los dejo, que es bastante bueno, de Arvind Narayan y Sayash Kapoor, que se llama está el progreso de AI deteniéndose. Y acá
por ejemplo, tienen una página donde van cargando comparaciones que tenemos de modelos de razonamiento contra modelos que no son de razonamiento, ¿no? Y pueden ver acá como, bueno, hay un improvement, no hay un improvement, hay un improvement, no hay, etc. Y en varias cosas sí lo hay, pero en muchas otras no. Entonces, hay un artículo, creo que acá, parte del artículo lo está diciendo, que dice, mira, hay varias cosas donde sí funciona, pero las tareas donde esto no funciona o no trae ninguna mejoría incluye escritura, algunas tareas de ciberseguridad, evitar la toxicidad y algunas tareas donde hace que... Bueno, muy interesante. En tareas donde pensar hacia los humanos es peor. Bueno, interesante artículo para ver. Modelo chino, ya voy a hacer algún video sobre esto. Se entrenó con 6 millones de dólares, o sea que es dentro de todo económico para este tipo de entrenamientos. Si estimamos lo que fue el entrenamiento de uno de los modelos de Google, creo que fue el Lambda, creo que fue algo así como 20 o 200 millones de dólares. O sea, el equivalente en horas de cómputo, ¿no? O sea, no es que gastaron plata sobre encima de eso, pero tenían un data center que no lo usaron para otra cosa. Lo usaron solamente para eso durante un tiempo. Y eso, el equivalente de haber usado ese tiempo, es aproximadamente esa plata, unos 200 millones de dólares, ¿no? A ese punto estamos. Entonces, China hizo este modelo que creo que tengo una imagen acá. Hay una comparativa. Lo pueden ver acá. DeepSeek Chat V3. Hay muchos artículos que salieron de esto. Es un modelo enorme. Es un mix de expertos, que es lo mismo que se rumorea que es la arquitectura de GPT-4, el original. Y funciona a estado del arte. Mejor que Claude 3.5 en este caso, ¿no? Así que un laboratorio chino hace open source un modelo que es actualmente el mejor modelo open source. Mejor modelo open source, seguro, pero también el mejor modelo de todo, de propietario y open source, sin que sea de razonamiento, ¿no? Así que muy interesante el laburo que está haciendo eso. Un poquito sobre el ambiente. Básicamente se está gastando es mejor que estamos gastando menos, o sea que la inferencia sale más barata, eso significa que se está gastando menos electricidad para hacer ese tipo de cosas. Pero lo otro es que estas empresas, o sea, la cantidad de dinero, ya lo hablamos en otro video, pero la cantidad de dinero que que están gastando estas empresas y a otras, ¿no? Es equivalente a lo mismo que se gastó Estados Unidos en todo el proyecto Apolo, los 10 años aproximadamente que duró el proyecto Apolo, para llegar a la Luna. Se lo están gastando estas empresas en estos años que pasaron, o sea, en menos de una década, ¿no? Están haciendo, nuevas centrales nucleares, el desarrollo es enorme. Lo compara acá Simon, correctamente a mí me parece, me gusta esta comparativa, que es con la infraestructura de ferrocarriles que se hizo en el 1800, y que claro, todo esto llevó a terminar con un montón de infraestructura, que ok, la pudimos, mucho de eso fue bastante útil, pero también llevó a un montón de pánicos, porque claro, no se utiliza, no sé si necesitas tanto. Si alguien lo puede hacer con 6 millones de dólares, ¿para qué necesitas un data center de 1.000 millones de dólares? Si con 6 millones podés entrenar un modelo, ¿no? Entonces, cuestiones para pensar de esto. Y esto lo único que quería cerrar al final es con esta idea de que el conocimiento está muy mal distribuido. Y básicamente lo que esto significa es que el gap de conocimiento entre las personas que activamente empiezan a seguir estas cosas, aunque estén educadas, no educadas, PhD, máster, estudio de grado, pregrado, etc. La gente que está siguiendo esto, el progreso, y la gente que no lo está siguiendo, que podrían decir que es el 90% de la población, es enorme. Es enorme. Entonces, lo mejor que podemos hacer es básicamente compartir este tipo de cosas, que es lo que yo espero que pase con estos videos. Por eso lo quiero hacer, quiero que sean en español, quiero que las discusiones, quiero que se arme debate, quiero que cualquier cosa que está mal en esto me lo corrijan, me digan, no, sos un boludo, man, ¿cómo vas a hablar de eso? Porque esta discusión tiene que pasar para mí en nuestro idioma, en Latinoamérica, en Iberoamérica, tiene que pasar fuera de lo que son los sitios donde normalmente pasa, Estados Unidos, Europa, etc. Esta es la única forma
en la que este gap de conocimiento se va a achicar. Y bueno, eso también nos abre a mucha gente la oportunidad de ofrecer críticas, porque esto, o sea, estos modelos no es que dentro de los próximos 2 años van a cambiar el mundo. Quizás llevarán mucho tiempo, pero eso significa que todos, mientras más personas los estén mirando cómo se aplican, cómo se usan, para qué sirven, mejores resultados tendremos, porque representarán mejor a toda una comunidad, ¿no? Y bueno, con eso les voy a dejar los links, pero con eso espero que sirva esta discusión. De nuevo se me hacen largos los videos, pero bueno, los próximos van a ser un poco más técnicos. Este era como un review de todo lo que pasó este último año, que me pareció que está bastante bueno tenerlo en cuenta. Y de acá empezar a pensar cómo va a ser el año que viene. Así que les agradezco, les mando un abrazo grande por haber estado ahí hasta el final del video. Se me hacen largo, loco. Pero bueno, así me sale. Y nada, los leo después. Espero que se arme ahí una discusión un poquito. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.